Hola chicos, bueno, pues vamos a resolver el ejercicio número 7 de la lista de ejercicios que tienen en el TechBee, solamente que en esta ocasión lo vamos a hacer de una manera un poco diferente. Vamos a tratar de trabajar con un nuevo componente de interfaz y entonces, bueno, pues les voy a explicar un poquito cómo funciona este nuevo componente, ¿no? El ejercicio trata de una persona que está enferma, que raro en estos tiempos, ¿no? Que pesa 70 kilogramos, que se encuentra en reposo y desea saber cuántas calorías consume su cuerpo durante todo el tiempo que realice una misma actividad. Y las actividades que puede realizar pues son únicamente o dormir o estar sentado pero en reposo, ¿no? Y entonces los datos que se tiene es que si está dormido va a consumir 1.08 calorías por minuto y sentado en reposo va a consumir 1.66 calorías por minuto. ¿Okay? Entonces estas son las condiciones del ejercicio. Me voy a brincar toda la primera parte, pero ustedes ya saben que tienen que crear un nuevo proyecto, darle un nombre, etcétera, etcétera. Yo en este caso le puse condicionales ejercicio 7 y entonces cuando ustedes crean ese proyecto, pues seguramente van a ver que se les crea un paquete aquí con el mismo nombre, condicionales ejemplo 7, y después ya saben que dándole clic derecho y refactor y rename le pueden cambiar el nombre. En este caso pues ya se lo cambié a GUI, que son las siglas de Graphic User Interface. Bien, pues de aquí me fui a crear el frame, y ya saben cómo crear un frame, ¿no? Clic derecho sobre el paquete, le digo New, y luego JFrameForm, ¿no? Me crea un frame, en este caso ya está creado el frame, y entonces este frame, pues tiene más o menos esta apariencia. Y entonces, ojo, porque aquí es donde estoy agregando elementos nuevos. Estos dos elementos, este que dice dormido y este que dice sentado, son elementos de tipo radio button, ¿no? Entonces yo puedo, al igual que con los demás elementos, seleccionar el radio button, agregarlo al panel, ¿no? Acuérdense que este frame, lo primero que tuvieron que haber hecho antes de empezar a agregar elementos fue asignarle el layout, ¿no? Clic derecho, set layout, null layout, ¿no? Y ya pueden empezar a agregar elementos. Entonces pueden agregar dos elementos de tipo radio button y cambiarle el texto, ¿no? Entonces esto me va a permitir seleccionar si el individuo está dormido o está sentado en reposo. Esta es una etiqueta, ¿no? Es una etiqueta de tipo label, es un elemento de tipo label, y este de acá es un elemento de tipo text field, ¿no? Los label y los text field ya los conocemos, ya los habíamos trabajado antes, al igual que este otro elemento que es un elemento de tipo button, ¿no? Pues los únicos nuevos son estos de aquí. Entonces, si ustedes agregan estos elementos y en ese momento ejecutan la aplicación y tratan de hacer la selección, se van a dar cuenta que les permite seleccionar los dos a la vez, es decir, pueden tener los dos seleccionados o los dos marcados. Eso no está bien, porque en teoría estos radio buttons nos deben de permitir seleccionar solamente uno, ¿no? Es decir, deben de ser mutuamente excluyentes. Y entonces, para hacerlos mutuamente excluyentes, vamos a agregar al formulario un nuevo elemento que es este de acá, un button group, un grupo de botones, ¿no? Si ustedes lo seleccionan y lo arrastran, ¿no? Si ustedes lo seleccionan y lo arrastran, visualmente no van a ver ningún cambio, porque no es un control de tipo visual, pero aquí en esta parte sí que van a ver que van a tener en otros componentes este button group 1, ¿no? Y entonces hay que hacer que estos botones, ¿no? Tanto el radio button 1 como el radio button 2 pertenezcan a este mismo grupo. ¿Cómo hacemos eso? Pues bien, vamos a seleccionar el primero, ¿no? Que este primero es el radio button 1,
le voy a dar aquí clic derecho, me voy a ir a la parte de propiedades, y en las propiedades voy a buscar la que dice Button Group, ¿no? En este caso, como la aplicación ya está hecha, pues aquí me dice que este Radio Button 1 pertenece al Button Group 1. Ustedes seguramente lo van a ver de esta forma, ¿no? Como known. Entonces, ustedes se van aquí a la propiedad Button Group, seleccionan y en lugar de que diga known, debe decir Button Group 1, ¿no? Y entonces ahora ya le dan close y hacemos lo mismo con el otro Radio Button, con el Radio Button 2, ¿no? Clic derecho, se van a propiedades y en Button Group tiene que estar marcada Button Group 1, ¿no? Y ahora los dos botones, estos dos Radio Buttons, ya pertenecen a un mismo grupo. Si ustedes en este momento ejecutan la aplicación, se van a dar cuenta que si seleccionan el de dormido, el de sentado en reposo va a quedar desmarcado. Y si cambian la selección, si cambian a sentado en reposo, el de dormido debe quedar desmarcado, ¿vale? Entonces con eso ya los hacemos mutuamente excluyentes. Pueden agregar más Radio Buttons, ¿no? A un mismo grupo puede tener 2, 3, 7, los que ustedes necesiten. Siempre que sea así, pues solamente se va a poder seleccionar uno, ¿vale? Bien, ahora el código del botón aceptar. Tenemos el botón aceptar, tenemos que buscar cuál es el evento o qué es lo que nosotros queremos que ocurra cuando el usuario presione sobre el botón aceptar, y esto ya vimos que lo hacemos con la opción eventos, acciones y acciones desempeñadas, ¿no? Y entonces, bueno, pues por aquí esto nos tuvo que haber mandado justamente a el código del botón 1, que es esta parte de acá, ¿no? Aquí está. Solamente tengo un botón en la interfaz, entonces pues no hay pierde, ¿no? Estoy ahora en la sección en donde tengo que escribir el código que define el comportamiento del botón 1. Entonces lo primero es que defino las variables, ¿no? Una variable estado, porque necesitamos saber si está dormido o está sentado. Entonces esta variable estado la voy a inicializar en 0. Luego una variable minutos, porque también necesitamos saber cuántos minutos ha estado dormido o cuántos minutos ha estado sentado. Y una variable también calorías, que es precisamente lo que queremos calcular. Entonces, en teoría, cuando nosotros ejecutemos la aplicación, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar uno de los estados, ¿no? Dormido o sentado, y poner la cantidad de minutos. Entonces, ¿cómo sé si lo que está seleccionado es el botón 1 o el botón 2? ¿No? El Radio Button 1 o el Radio Button 2. Bueno, pues eso lo hacemos con las condicionales, ¿vale? Con esta condicional, si el Radio Button 1 is selected, es decir, está seleccionado, entonces el estado de la persona será 0. Si el Radio Button 2 es el que está seleccionado, el estado entonces será 1, ¿no? Dado que solamente tenemos dos estados, pues el 0 podría ser que represente el que esté dormido y el 1 pues que represente que cuando está sentado, ¿no? Entonces los Radio Buttons tienen un método que se llama isSelected, que me dice si ese Radio Button está seleccionado o no, ¿vale? Entonces, si el Radio Button 1 está seleccionado, el estado es 0. Si el Radio Button 2 está seleccionado, el estado es 1. Y como Radio Button 1 y Radio Button 2 son mutuamente excluyentes, o está seleccionado uno o está seleccionado el otro, ¿vale? Es decir, o el paciente está en estado 0 o el paciente está en estado 1. No puede estar en los dos al mismo tiempo. Bien, después de esto, pues esto ya me permite saber en qué estado está el paciente. Luego necesito leer cuántos minutos lleva en ese estado, y eso lo hacemos leyendo del text field 1, ¿no? Sabemos que el text field 1 lo único que interpreta es texto, entonces leemos el texto del text field 1, lo convertimos o lo parseamos a flotante
y se lo asignamos a la variable minutos. ¿Okay? Bien, y ahora necesitamos una clase que tenga un método que me permita calcular las calorías con base en el estado del paciente y los minutos, ¿no? Y para hacer eso, bueno, pues agregamos una nueva capa al proyecto, ¿no? Ya sabemos que eso es desde aquí, source package, new, java package, ¿no? Y lo vamos a agregar la capa de LDN, ¿no? En este caso, bueno, pues ya está agregada, tratando de hacer un poco más corto el video, y a esa capa le agregué una nueva clase, ¿no? Una nueva Java class, a la cual le nombré paciente. Entonces, esta clase paciente tiene un método que me permite calcular las calorías con base en el estado del paciente, que ya vimos que puede ser 0 o 1, y la cantidad de minutos que lleva el paciente en ese estado, ¿no? Entonces, este es un método público que me va a devolver como resultado, un valor de tipo flotante, un número con punto decimal, y que para hacer su trabajo necesita conocer el estado del paciente y la cantidad de minutos que lleva en ese estado. Entonces, lo mismo aquí, defino una variable para calcular las calorías que las comienzo en, o que la inicio, mejor dicho, en 0.0 f. Acuérdense que esta f indica que este 0.0 es un valor de tipo flotante. De tal manera que, con base en el enunciado que vimos al principio, si el estado que está recibiendo este método es un 0, entonces la cantidad de calorías es 1.08 por la cantidad de minutos, ¿no? Y si el estado es un 1, entonces las calorías son 1.66 por la cantidad de minutos, ¿vale? Entonces, con esto decido o defino, ¿no? Si la cantidad de calorías, si el estado es 0, es 1.08 por la cantidad de minutos. Si el estado es 1, es 1.66 por la cantidad de minutos. Y al final, regreso como resultado, ¿no? O retorno como resultado esa cantidad de calorías. Bien, entonces me regreso al otro archivo y aquí lo que hago es crear un objeto de tipo paciente, es decir, un objeto de la clase paciente de esta clase, para poder tener acceso precisamente a los métodos definidos dentro de esta clase, ¿no? Que por lo pronto pues es solamente uno. ¿Ve? Entonces creo el objeto, esta P es mi objeto, ¿no? Esa P ya es un paciente, y entonces le digo a ese paciente, a esta P, que calcule las calorías, y para calcular las calorías le digo cuál es mi estado, o cuál es el estado del paciente, y cuántos minutos lleva en ese estado, ¿no? Acuérdense que este estado de aquí ya lo leímos con los radiobuttons, ¿no? Si el radiobutton 1 es el que está seleccionado, el estado es 0, y si el que está seleccionado es el 2, el estado es 1. Y la cantidad de minutos que la tenemos desde aquí. Y entonces esto se va a ir al método, el método hace su trabajo, regresa o retorna la cantidad de calorías, esa cantidad de calorías cuando regresa a esta parte se guarda en la variable calorías y luego finalmente eso es lo que imprimimos en un cuadrito de mensaje, ¿vale? Y eso es todo. Entonces, de esta manera, pues podemos también trabajar con estructuras condicionales. Chao, chicos.